Estamos con el rabino Daniel Oppenheimer, a quien vamos a conocer y conocer también sus conceptos en torno a la vida judía. Rabino, por favor, platíquenos un poco sobre su propia vida, su antecedente. ¿Quién es usted? Para quienes nos están viendo, que nosotros sabemos que es toda un referente en torno a la vocación de educación y diversos aspectos en Buenos Aires. Bueno, mi nombre es Daniel Oppenheimer. Soy uno de los hijos menores de mis padres, que fueron inmigrantes de Alemania vía Suiza, Holanda, Argentina. Mi papá fue el Rab, lo trajo a la comunidad de refugiados de origen alemán, y en ese entorno es como yo me crié. Nuestros padres nos educaron a todos ser fieles dentro de la Torá, pero al mismo tiempo también tener conocimientos amplios de lo que sería la cultura general, el mundo secular, y luego nos enviaron a todos a las yeshivot o a los seminarios en el exterior, o sea, de Argentina, sería por distintos lugares del mundo. Algunos nos tocó en Estados Unidos, algunos en Inglaterra, otros en Israel, o una combinación de ellos, y así es como nosotros nos educamos. Y actualmente, ¿cuál es su entorno, su forma de vida cotidiana y los temas que son recurrentes para usted? En primer lugar, cuando mi padre falleció, yo estaba ahí trabajando como director de escuela en la escuela que pertenecía o pertenece a la comunidad que trajo mi padre, y seguí trabajando en su mismo lugar, su mismo sitio. Obviamente que van cambiando las circunstancias que requieren de uno según la necesidad del momento. El mundo cambió mucho en los últimos 40, 50 años, o sea, casi nada es igual, especialmente en lo que hace a la forma de verse de uno, a su relación con el entorno y por ende también las instituciones, y más que todo las familias, que el modo de vivir en el hogar y en la familia cambió muchísimo, lo cual, siendo eso la base de toda la forma como Dios hizo el mundo, es donde más se padece y donde más se necesita la intervención como para enseñar y mostrar a la gente cómo debería ser un seno familiar correcto, donde los padres tienen una autoridad auténtica, no represiva obviamente, pero auténtica sobre sus hijos, y cómo se debe vivir en familia. Creo que esto es uno de los puntos críticos en nuestra sociedad occidental. ¿Podría abundar un poco sobre este tema? Bueno, creo que serían varios puntos. Uno de ellos, el hecho que la introducción de los medios, llámese radio, luego televisor, luego vía internet, mermó, quitó autoridad de la que tenían los papás como modelo, como ejemplo, como legado de sabiduría que podrían haber recibido de generaciones anteriores para con sus hijos, convirtiendo el propio hogar en un sitio donde hay muchísimos que opinan, siendo los papás uno o dos más entre tantos que tienen opinión, pero no porque su legado, su enseñanza fuera algo importante para sus hijos. Más, si uno quiere agregar, que la gente está mucho tiempo ausente en su hogar, o sea que los momentos de encuentro entre padres e hijos son muy escasos, y aun cuando hoy día están sentados alrededor de una mesa, están cada uno ensimismado en su propia vida, lo cual hace aún más difícil un intercambio de enseñanza, de experiencias de mayores a menores, que sería básicamente la idea cómo debería funcionar una familia de adultos y de niños. Se conoce de su trayectoria y su solidez en torno a los temas educativos. ¿Cómo podemos contribuir a moldear mejor este modelo dentro de la educación de la Torá? Creo que en primer lugar debemos ser autónomos, independientes.
Cada persona tiene su propio cerebro, su propia mente y debe poder pensar solo. No simplemente repetir las cosas porque todos las hacen, que es una de las presiones más fuertes, porque ante la baja autoestima del individuo, entonces sigue la manada, todos hacen, y no piensa y no calcula si eso realmente es beneficioso para él, para su familia, con lo cual el primer paso es retomar las riendas de la propia vida de uno, que cada uno tiene una sola vida, pensar a dónde quiere llegar, calcular cómo se llega, pensar para qué contrajo matrimonio, para qué trajo hijos al mundo y pensar realmente qué es lo que uno quiere y ver qué caminos sí llevan a buen puerto y cuáles no y elegir. Pero para eso el ser humano tiene libre albedrío y por lo tanto no simplemente hacer, porque todos están muy sujetos a la publicidad, el que quiere vender algo, objetos, servicios, viajes o lo que sea, sin darle al individuo la opción de elegir. Ahora, obviamente, todo el mundo sabe que uno puede elegir o no, pero cada vez se hace más difícil para la persona elegir porque estamos tan presionados por el que dirán alrededor, que si uno es distinto, con lo cual eso hasta impide que uno elija su propia vida. ¿Cómo ofrecer mayores soluciones para esta interrelación, para fluir en estas interrelaciones entre personas, entre padres e hijos, entre marido y mujer? El cómo no es fácil. Ya recién acabamos de decir que una persona debe tener esa opción, debe asumir esa opción, esa responsabilidad de pensar solo y no conformar al medio. Requiere mucha lectura, requiere mucho deseo de independencia y tener una lista de objetivos y prioridades. Por al fin y al cabo, tenemos que trabajar, rezar, estudiar Torá, cumplir con tantas funciones, con lo cual, especialmente en los momentos libres, elegir papá, mamá, marido, esposa, digamos, que decir, bueno, ¿a dónde queremos apuntar con nuestra vida? Y ponerlo en práctica. No va a ser fácil. Seguro que no es fácil. Porque cuando uno ya está acostumbrado a cierto modo, si quiere hacer un vuelco de 180 grados, casi seguro se va a estrellar. Pero si uno toma, aunque sea, y decide un cierto lapso, llámese 15 minutos, 20 minutos, media hora ya sería mucho, donde uno decide que todos los días o todas las noches, quizá cuando están sentados en la cena, leer un párrafo pequeño, un corto, con alguna idea, algún mensaje que uno asume como propio, no solamente para decirlos a los niños, sino para mismo, siendo uno modelo, ejemplo. Eso es lo que más se necesita. Al fin y al cabo, los papás no son maestros simplemente que escriben alguna cosa, bueno, hagan esto, sino que el mejor papá es un papá humilde, modesto, que muestra con su propia vida qué es lo que anhela, qué es lo que aspira. No un papá que ya se cree perfecto. Un papá que aspira a crecer es el mejor modelo para que el hijo y la familia en general también lo pueden seguir, intenten crecer y no quedarse dentro de ese pensamiento como que yo estoy donde estoy, soy perfecto, no necesito modificar nada en mi vida. Sin duda, muchas personas que nos están viendo quieren conocer cada día más sobre costumbres, sobre tradiciones, Torah, cada quien en su nivel, cada quien en su tiempo. Pero quisiera que nos hablara un poco sobre el Kiruv, la manera de acercarse a nuestras raíces. Lamentablemente nosotros vivimos una generación que viene detrás de una ola de migraciones impresionante. O sea, durante el siglo XX, casi todos los que nacimos somos hijos o nietos o bisnietos de gente que vivió en otro sitio. O sea, que el siglo XX vio toda una ola de migraciones, sea de los países de Rusia, por la época de los zares, luego por el nazismo en Europa Central, luego también de los países orientales, árabes,
con el advenimiento del Estado de Israel, todo el mundo fue moviéndose. Y eso obviamente trajo, por empezar, una merma de autoridad de padres sobre sus hijos, para con sus hijos, porque los hijos se adaptaron a los nuevos sitios mucho más pronto, más rápido que lo hicieron sus papás. Con lo cual, lo que era durante siglos los papás que dan experiencia a sus hijos, se dio vuelta. Entendamos que este es un fenómeno importante. Más así que la tecnología también, los hijos se adaptan más rápido que los papás. Con lo cual eso provocó una merma de influencia de enseñanza de padres a hijos. Y entonces ahora estamos frente a una situación que es necesario revertirla. O sea, enseñarle a la gente cuál es su esencia, cuáles son sus raíces, cuál es su pasado. Y esto es todo un desafío, porque ya cuando la gente se acostumbró a algo, anda y dile a ver cómo se revierte esto. Y entonces, bueno, por un lado, uno trata de mostrarle. Mucha gente jamás ha visto una mesa de Shabbat, ni sabe lo que significa sentarse en torno a una mesa, quitando toda tecnología, poniéndolo a un lado y conociéndose como personas. Con lo cual se me dice, ¿cuál es el comienzo? Aparte de la lectura que ya vimos antes, y serían las experiencias. Acercarse no solo a la sinagoga, porque la sinagoga es como obviamente importante, pero es solo un aspecto de la vida, que es un aspecto ritual, de comunicarse con Dios, de poder transmitirle nuestras preocupaciones, nuestros miedos, pero por encima de todo, el hogar, que es donde más se vive la vida judía, empezar a ver, a conocer, a experimentarlo, y en el momento en que una persona siente que realmente le trae una satisfacción, un placer que jamás había pensado que existe. No es ir al club un domingo y que el niño va para allá y la mamá para allá y el papá, después se reúnen en el momento de ir a casa y se suben al carro y vuelven a casa. No, realmente estar, contar, cantar, también vivir la vida juntos. Eso creo que es una puerta, pero importantísima para cualquiera que quiere volver a conocer sus raíces y obviamente ir conociendo no solo las leyes, que es importante, técnicamente lo que hay que hacer, sino también el espíritu de cada ley, o sea, el significado que tiene cada cosa y que eso debe provocar dentro del fuero interno de cada ser humano. Sí, reconoce su liderazgo en muchos campos, particularmente en Buenos Aires, es cabeza de una comunidad y varias instituciones, y quiero que nos platique un poco sobre su vida en Buenos Aires. Bueno, creo que hay dos aspectos. Por un lado está el mundo occidental, del cual Buenos Aires es una de las ciudades. El mundo occidental en general tiene mucho en común con valores o falta de valores, como uno lo quiera ver, de forma de vida que básicamente sería más o menos igual en cualquier lugar o cualquier capital de Europa o América del Norte, América del Sur, donde es un desafío las presiones que se vive y lo que uno debe enseñar. Por otro lado, Buenos Aires tiene o Argentina, digamos, Buenos Aires, la capital que reúne a la gran mayoría de los judíos que viven en Argentina, presenta una historia que no fue fácil. Los últimos años, tantas revoluciones, represiones, dificultades, también vaivenes económicos, inmigración, emigración, o sea, muchos cambios se sufrió, y dentro de eso hay distintas comunidades que en muchos casos trabajamos en conjunto los rabinos de distintas comunidades porque tenemos muchas situaciones afines, y eso es lo que nos convocó precisamente para lo que usted mencionó antes del Kirub, de acercar a aquellos que no pertenecen a ninguna comunidad, que nunca a nadie se les acercó, nunca sintieron un abrazo, una palmada, una palabra buena. Entonces están cada uno suelto por su lado, y entonces nos juntamos precisamente para hacerles llegar el conocimiento de quiénes son y que se puedan acercar a las comunidades, que encuentren que sus hermanos se preocupan por ellos. No solo eso, también está la vida de la alimentación kosher, que siendo que está tan lejos de los centros grandes del kosher, que sería Estados Unidos o Israel, y por lo tanto no hay una motivación económica para las empresas a certificar kosher. Una necesidad real que ya la comenzó en su momento mi padre, que en paz descanse,
era la de facilitar a la gente el conocimiento de cuáles productos en el supermercado, cuáles se pueden comer y que son kosher, aunque no lleven ningún símbolo sobre ellos. Y entonces la gente va al supermercado, saca y encuentra en el app, que es Ahdut Kosher, de inmediato cuáles fideos, cuál mermelada, cuál esto, cuál otro puede consumir, porque recorrimos muchas, no digo todas, pero muchas de las grandes empresas en Argentina. Reunimos toda la información, lo volcamos en el app y así cualquier persona sin pagar un sobreprecio puede comprar casi toda la canasta familiar y consumir kosher dentro de su casa. Y bueno, y en principio toda nuestra actividad es ser un servicio a la gente. Los servicios que la gente necesita van cambiando con el tiempo y según lo que se necesite, así también es lo que una comunidad de la cual yo formo parte, porque nada se hace solo, tratamos de dar. Una de las tantas cosas también es publicar semanalmente hojitas y después también los libros sobre básicamente todas las áreas, tanto las que tienen que ver con puntos rituales y legales, como otras publicaciones, otros libros que tienen que ver precisamente con la vida familiar, con las buenas cualidades, las midot, con la educación padres a hijos, con la vida conyugal, que debe ser una vida, como se trae armonía dentro de la vida de marido y esposa, y otras tantas publicaciones que hacen que son necesidad de la gente, preparación para un niño de bar mitzvah, para una niña de bat mitzvah, Haggadah de Pesach, para grandes, para niños, todo lo que hace a la información que la gente necesita en un idioma que pueden entender, ilustrado como que la gente lo puede entender, y bueno, eso es lo que se hace para el público. ¿Dónde se puede acercar a alguien que vive en cualquier país de Latinoamérica a este tipo de publicaciones? ¿Existe alguna dirección o forma de recibir esta información? Básicamente existe un sitio que, como se maneja todo hoy, un sitio de internet que es www.ahdut, que sería, el nombre Ahdut significa unión, porque somos gente de muchos orígenes. Sefaradíes, que nací todos bajo un techo, una sola comunidad, sería ahdut, ajdut.com.ar. También hay otra que es www.kosher.org, que son los dos sitios donde depende de lo que uno necesite, puede conocer, puede comunicarse, contactarse, recibir, consultar. Consultas recibimos todos los días, unas cuantas, y tratamos de responder según lo que está en nuestro alcance. Pues Rabino Oppenheimer, le agradezco mucho. Le extiendo la posibilidad de si tiene algún mensaje final que quisiera referir a la gente de Tutorá TV que nos está viendo, lo haga con mucho gusto y es un placer que esté en México con nosotros. El placer es mío, por empezar, y la verdad que agradezco mucho este espacio que me han brindado, y creo que el judaísmo es milenario, es eterno, desde que nuestros abuelos recibieron la Torah en el monte Sinaí, y para todos los tiempos el mensaje de la Torah siempre será revolucionario, siempre va a cuestionar lo que la gente hace quizás sin pensar o simplemente arrastrados por la sociedad, y la Torah siempre le hace a uno reflexionar, repensar, y creo que en eso tenemos que estar todos. Y no asustarse, no tener miedo de pensar. Uno dice, uy, si voy a pensar mucho, por ahí me lleva a una situación que me comprometa. Y bueno, si lo compromete a uno algo y sabe que es lo correcto y es su convicción, pues que lo haga. ¿También? Porque al final uno vive para la conciencia de uno, no para el que dirán de los demás, que se permita, que sea libre para pensar, sin ser tendencioso o sin estar influenciado por todo lo que hay alrededor. Un pensamiento libre y lo puede compartir. Así fue nuestro abuelito Abraham. Era el único que había aceptado la autoridad de Dios cuando se negaba, cuando el mundo era idólatra, pagano. Abraham no tenía miedo, tenía abierta las 4 puertas de su tienda, recibía gente, le daba de comer, era generoso y al mismo tiempo los instaba a escuchar, a platicar, a discutir, a presentar su punto de vista, y según eso
también escuchar el de él. Eso fue la revolución que Abraham hizo y de la cual nosotros debemos ser orgullosos, descendientes y seguir pensando y nunca caer los brazos, desde niño hasta anciano. Bien, uno tiene cada día de vida, es un nuevo desafío para seguir adelante. Nuevamente le apreciamos su presencia, los conceptos que comparte con nosotros. Y ustedes, amigos, muchas gracias por ver esta cápsula y primero Dios, nos vemos pronto.